Me preocupa un tanto las cifras que presentó el senador citante, que no sé si está todavía presente en el recinto para... Porque sí, usted presentó unas cifras cuya fuente es la MOE, hasta donde pueden ver la observación electoral. Si usted revisa esas cifras, por ejemplo, en el listado de amenazados, que es una forma de violencia política, le da un total de 40 de todos los partidos políticos. Y entre ellos, por ejemplo, Colombia Humana UP, dos amenazados hasta la fecha. Hay un problema estadístico, esa no es la cifra que nosotros tenemos. Presentada no ante el movimiento, sino ante las instancias pertinentes del Estado, la cifra que nosotros tenemos de amenazados, candidatos amenazados, solo de Colombia Humana, hay 51. Y la diferencia entre 2 y 51 pues es abismal. Lo cual sí se refleja en los demás movimientos, tendríamos que la cifra está altamente subvalorada. De los 51 candidatos, los que más han sido amenazados es 9 en el Caquetá y 9 en Antioquia. 5 candidatos a la gobernación, 12 alcaldías, 27 amenazados a candidatos al consejo, 6 a las asambleas, 1 a la JAL. Pero más allá de las estadísticas, si a esto le sumamos los centenares, más de 700 líderes sociales asesinados, lo que tendríamos que concluir es que en la región, alrededor de la disputa del poder local territorial, sea la institucional, sea la real, porque no siempre coincide, los poderes de facto en un territorio, algo está pasando en Colombia y no es nada bueno. La tesis que le escuché a algunos de los senadores y al gobierno, a la ministra, que es la misma de las últimas décadas, no se diferencia, es hay una gente muy mala, criminal, que está haciendo todo esto y el Estado lucha contra ellos. El gobierno lucha contra ellos. Como si esa criminalidad fuera ajena al gobierno. Y me parece que no es cierto. ¿Hasta qué punto políticas públicas gubernamentales construyen la amenaza, construyen el crimen, construyen la violencia? Y si vamos a otra manera de ver la situación territorial, tendríamos que mirar las siguientes tendencias que se están presentando. Una, lo denuncié en la campaña presidencial pasada, el narcotráfico ha cambiado de dueño. Aparece tratando de hacer una articulación vertical del negocio como nunca antes alguien la hizo, ni Pablo Escobar ni Carlos Castaño. Los carteles mexicanos, desde la venta en Nueva York en una calle hasta la producción de hoja de coca en Colombia. Esa integración vertical del negocio no lo había logrado una mafia anteriormente. Estamos hablando de un narcotráfico muchísimo más poderoso y muchísimo más bárbaro que las etapas anteriores. Los carteles mexicanos son estructuradores, ponen a depender los nombres que ustedes quieran, rastrojos, golfo, disidencias, todo está dependiendo de un eje estructurador que empieza a tener los carteles mexicanos en el territorio. Son más bárbaros por una sola razón, no son de aquí. Y entonces lazos que pudieran haber de amistad, de compañerismo, de familiaridad incluso, que podían mitigar las violencias antes, hoy no existen. Ahora, este nuevo dueño del narcotráfico conquista el poder local. Es decir, se articula de alguna manera al Estado y a la institucionalidad. Ya lo habíamos visto en lo que llamamos el paramilitarismo y la parapolítica. Por eso poner de pie a senadores a decir que luchan contra el narcotráfico, si eso lo hubieran hecho hace, ¿cuándo? 7 años,
se hubieran parado los narcotraficantes aquí en el Senado a decir que luchan contra el narcotráfico. Esa no es la forma. Por eso yo no me paré, yo en esas cosas no creo. Me parece que encubren y son hipócritas en relación a un análisis que yo quiero aquí hacer. ¿Qué está pasando en el territorio? 93.000 familias campesinas habían dicho que querían sustituir voluntariamente sus cultivos de hoja de coca. Una sustitución voluntaria va contra la mafia, pues le está quitando la materia prima. O sea, 93.000 familias, 200.000, 300.000 colombianos se paran contra la mafia a decirle no les queremos vender más coca o pasta de coca y queremos sustituir esto por cultivos de otro estilo, legales. Pero el gobierno de Duque decide suspender y congelar la política de sustitución voluntaria de cultivos. Un proyecto de ley presentado en la Comisión Primera quedó congelado, como varios senadores aquí saben, porque el gobierno no quiere tramitarlo. Quiere fumigar glifosato, es una política pública. Ahora, si un gobierno le está diciendo a 93.000 familias que quieren sustituir las materias primas del narcotráfico voluntariamente, ¿quién gana? ¿Y qué pasa en el territorio donde están esas familias? Esas familias quedan expuestas a la mafia. La mafia empieza a matar a sus dirigentes. Pero porque el Estado, el gobierno, no el Estado, está construyendo una política pública que le ayuda a la mafia. Y aquí por qué considero que desde el gobierno se construya a partir de la política pública también la amenaza y la muerte. Otro ejemplo de estos hechos en el territorio, la restitución de tierras, heredera de pasadas violencias. Colombia, de algo que llamamos el desplazamiento masivo y el despojo masivo de tierras, millones de hectáreas, pues se quiso devolver el proceso, rehacer, reivindicar a la víctima, empoderar a la víctima. Esas víctimas son centenares de miles de familias a las cuales les quitaron la tierra, están allí también en ese tipo de territorios, o fueron desplazados de ellas, pero quieren volver. ¿Y qué hace el actual gobierno? Elimina, el decreto lo firmó Santos para hacer, la última vez dije Duque, no lo firmó Santos, el decreto que suspende la sustitución, la restitución de tierras, la fase administrativa, pero lo dejó prosperar Duque. Y en octubre se suspendió la inscripción de reclamantes. Cuando iba creciendo, ¿qué pasa allí en el territorio? Que entonces quienes se oponen a la restitución de tierras, que son los que se quedaron con la tierra, que es la mafia armada, a través de sus amigos y testaferros, empiezan a matar a los líderes de la restitución de tierras. Es una política pública del gobierno construyendo la amenaza y la muerte, porque se pone no del lado de la víctima, como en el anterior caso, no se pone del lado de la familia que quiere sustituir el cultivo de hoja de coca, sino que se coloca al lado del victimario. Y cuando un victimario siente que el poder político y el gobierno está de su lado, se empodera y mata más. Y desata la cadena de crecimiento de la violencia. Hay otro tercer elemento, solo para mencionar tres fundamentales: el extractivismo. Es una política gubernamental de tipo económica, priorizar la extracción en vez de la producción. Fue parte del debate presidencial hace más de un año. ¿La extracción qué es? Sacar del subsuelo, sacar maderas o sacar peces del mar, eso es extraer, no producirlo. El ser humano no produce el árbol de la selva, ni produce el pez en el océano, ni produce el petróleo, el carbón, el oro, etcétera, que hay debajo del subsuelo. Entonces, a esa modalidad económica se le llama extraer, extractivismo. La población lo que quiere es producir, es decir, producir alimentos en la tierra, producir empresas, producir industria, manufactura, etcétera.
Si el gobierno como política pública prioriza el extractivismo. Un minuto, senador. Entonces desata sobre el territorio fuerzas extractivistas que chocan contra una población que lo que quiere es producir y no extraer. Las famosas luchas entre petróleo y agua o entre oro y agua que las comunidades libran, y entonces empiezan a matar esas fuerzas extractivistas legales e ilegales, líderes sociales en los territorios. Resumo, hay unas políticas públicas que ha construido el gobierno del presidente Uribe, del presidente Duque, disculpe, casi lo mismo, que está aupando la violencia en el territorio. Y por tanto, ¿el consejo cuál sería? Si se admitiese el consejo, suspenderlas. Hay que ganarse la población para ganarle la guerra al narcotráfico, si lo ponemos así. Si ustedes le... 30 segundos, senador. Si se le entrega la población a la mafia, a través de este tipo de políticas públicas, la mafia coge el poder político, el poder real del territorio. Así que el consejo que yo le daría al presidente Duque es: vuelva a la política de sustitución voluntaria de cultivos, vuelva a la política de restitución de tierras, vuelva a la política de incentivo a la producción, empodere a la población en el territorio y aislamos la mafia. Y al aislar la mafia es golpeable. Muchas gracias, senador. Se acabaron las intervenciones de los voceros.